De esto deriva la conducta de muchos cuerpos administrativos que ya han ensangrentado su patria y ya han hecho triunfar el fanatismo y la aristocracia en muchas regiones, con su parcialidad declarada en favor de estos curas. De esto deriva aquella pérfida carta escrita por el ministro Lesart a todos los departamentos para atizar el fuego de las discordias religiosas y políticas, al tiempo que nos proponía regalarnos la guerra contra el extranjero, bajo el pretexto de consultar el deseo del pueblo acerca del decreto publicado por sus representantes, decreto anticonstitucional y peligroso. Que en un país en que los crímenes cometidos por el gobierno pudiesen castigarse, ya lo habría sido como un crimen de lesa nación. Para asegurar el proyecto de esta negociación, que se proponía destruir los tumultos y la debilidad de las naciones, se trataba, además, de humillar a la Asamblea Nacional Legislativa con el fin de preparar la nación para adoptar el sistema aristócrata de las dos cámaras, quitándole su actual representatividad. Para destruir la Asamblea, no les pareció suficiente con calumniarla a través de todos los portavoces del gobierno y de los integrantes de la vieja legislatura, que son sus consejeros y sus cómplices. Había que actuar de manera que pareciera que se destruía a sí misma, a través de la influencia del partido antinacional que contiene en su seno, que ahora le arranca de las manos la revocación de sus decretos más patrióticos, ahora ultraja a sus miembros más celosos de la causa pública y siempre la expone a un tumulto indecente del cual ni siquiera los diputados de la nobleza y del clero habrían osado darnos el ejemplo de la primera legislatura. Además, había que formar los comités criminales en los que los viles agentes de la corte meditaban cada día nuevos golpes a la libertad para ejecutarlos a la mañana siguiente. Y vosotros sabéis muy bien si han triunfado. Sin duda alguna, a la nación le basta con ver una trama culpable para intuir que su final puede ser únicamente funesto. Al divulgar aquí el proyecto favorito de los enemigos de la libertad, lo pongo en la más favorable de las situaciones, puesto que este proyecto, aunque sea culpable, en realidad no es más temible que la contrarrevolución completa con que los locos, no instruidos acerca del particular, osan amenazarnos. Además, he creído que era un deber hacia la nación el divulgar, en la más decisiva de todas las crisis, todo lo que una dolorosa experiencia y unos indicios evidentes me han revelado acerca de los proyectos de sus enemigos. En nombre de la libertad, juro que yo y muchos otros hemos oído proponer esta idea en la Cámara Alta y en las negociaciones con los enemigos a miembros ex nobles. Juro que era esta la opinión que tenían de sus proyectos los diputados conocidos por su inmutable adhesión a los principios de la Constitución. Se puede recordar que el señor Petion, en una carta a sus lectores y en la época más desastrosa de la Revolución, anunciaba anticipadamente a la nación el proyecto delictivo de
coalición que deshonró los últimos tiempos de la primera legislatura. Aquel proyecto era debido a la llamada minoría de la nobleza, la cual habría desmentido todas sus costumbres y su educación si no hubiese especulado sobre la Revolución de Francia como especulaba sobre las revoluciones de la corte. Era debido, además, a los nobles fundadores del Club de 1789, era debido a los ex nobles y a los expatriotas que durante tanto tiempo han edificado esta sociedad con los sublimes arrebatos de su patriotismo. Era debido a todos los hombres de esta casta que han preferido perseguir la fortuna en Francia en medio de tumultos e intrigas que ir a buscarla en Coblenza. Desde hace tiempo, la parte de esta facción que agitaba la Asamblea Constituyente, aún reconociendo los principios generales de la igualdad, ha preparado para cuando lo permitan las circunstancias la ejecución de este proyecto a través de la alteración de los decretos constitucionales, y la habría llevado adelante todavía más si hubiera podido vencer la obstinación de algunos hombres a los que era imposible obligar a un acuerdo sobre los derechos del pueblo, y si no se necesitara tiempo para fortificar a los enemigos internos y externos de la Constitución. ¿Todavía dudáis de que el gobierno quiera declarar un ataque a la Constitución? Os lo demostraré definitivamente. Si el gobierno quisiera la Constitución tal cual es, ¿por qué se ha formado bajo sus auspicios un partido llamado ministerial que declara una guerra abierta a los patriotas? Desde el momento en que los patriotas, hoy que la Constitución se ha llevado a término, solo piden la fiel ejecución de las nuevas leyes, desde el momento en que este es el único objeto de su vigilancia, de su solicitud, de sus continuas oposiciones, entonces el gobierno y sus mantenedores deben de estar de acuerdo con ellos y deben formarse un solo partido compuesto por los que se dicen patriotas y defensores de la Constitución. ¿Por qué, pues, vemos cómo estos gobernantes persiguen a los otros con una animosidad que ni siquiera los aristócratas declarados demuestran? ¿Por qué la Asamblea Legislativa, que no computa ningún diputado de las corporaciones privilegiadas, compuesta por personas que han jurado mantener la Constitución, se presenta como divisa en dos ejércitos, en lugar de presentarse como el Senado de Francia? ¿Por qué una parte de los representantes quieren destruir la propia asamblea de la que son miembros? ¿Por qué la principal ocupación de los publicistas votados en el gobierno es la de difamar a los diputados conocidos por su civismo? ¿Por qué esta misma facción se prodiga con un atroz encarnizamiento en calumniar y en disolver la sociedad de los amigos de la Constitución? ¿Acaso todas estas personas no quieren la Constitución tal cual es? ¿No quieren quizás una representación nacional única fundada en la igualdad de derechos? Ahora bien, puesto que se disponen abiertamente bajo el estandarte de la Corte y del Gobierno, puesto que son la Corte y el Gobierno quienes les inspiran, les blanden y les emplean, es evidente que la Corte y el Gobierno quieren, si no destruir, por lo menos cambiar la Constitución. Pues bien, ¿cuál puede ser este cambio sino algo similar, cuando menos, al proyecto de transacción que ya os he indicado? ¿Podéis concebir que la Corte pueda adoptar una medida tan decisiva como la guerra sin unirla a la instauración de su sistema preferido?
Cierto que no. La corte os tiende una trampa cuando os propone dicha medida. Esta trampa es tan evidente que los patriotas, seguidores del sistema que yo combato, han tenido necesidad de convencerse a sí mismos, persuadiéndose de que la corte no quería seriamente la guerra y que buscaban los medios para evitarla después de haberla propuesto. Aunque no hubiese probado todo lo contrario con lo que acabo de decir, ¿no basta quizá con echar una simple mirada a todos los medios que la corte utiliza para enderezar la opinión pública hacia este objetivo? ¿Acaso no es suficiente escuchar todos los gritos de guerra que lanzan los gobernantes y los publicistas que se han vendido a ellos? ¿No basta quizá leer los libelos lanzados contra los que defienden la opinión contraria? ¿Acaso no basta recordar que en la misma Asamblea Nacional el ministro de la Guerra se ha permitido acusar a los patriotas que no la quieren para darnos cuenta de que al fin dicha asamblea se ha puesto en la imposibilidad de no hacerla? La corte siempre ha querido la guerra, y todavía la quiere, pero esperaba el momento favorable, momento que ella misma preparaba para declararla y regalárnosla de la manera más conveniente a sus intereses. Necesitaba esperar que las emigraciones hubieran aumentado las fuerzas rebeldes y que las potencias extranjeras hubieran concertado sus medidas a este respecto. A continuación se debía obstaculizar el severo decreto que tenía fuerza para desmoralizar y deshonrar a los emigrados, pero al mismo tiempo necesitaba acordarse de dejarles atacar los primeros nuestras fronteras, puesto que, después de los lamentos que se habían levantado por todas partes sobre la conducta del ministro de la Guerra, después del último signo de protección dado a los emigrantes, la nación le imputaría el ataque y reconocería su perfidia, y en su indignación desplegaría una energía capaz de salvarla. Después, había que aparentar la provocación con una vana proclama de la venganza nacional contra los mismos hombres que tal vez estaban protegidos contra la justa severidad de las leyes. En suma, había que obtener la guerra y al mismo tiempo la confianza de la nación, que podría dar los medios de dirigirla impunemente hacia el fin que la corte deseara. Pero, para cubrir todo lo que un cambio tan brusco y una conducta aparentemente tan contradictoria pudiera tener de sospechosa, la perspicacia política exigía que fuese precisamente la Asamblea Nacional la que solicitase el paso decisivo. Y se preparó este golpe, haciendo provocar por diputados gubernativos el mensaje que la Asamblea Legislativa engañada ha enviado al rey, abandonando sus propios principios y entrando sin darse cuenta en el plan de la corte. Esta ha querido también que los ciudadanos pareciesen prevenir su deseo, y mientras negaba armas a la Guardia Nacional, urdía cualquier motivo que pudiera hacer desear la guerra a la nación. No existe ningún medio, por pequeño que sea, que no haya sido utilizado para excitar el entusiasmo que necesitaba. Las falsas noticias que han puesto en circulación lo atestiguan. Lo atestiguan los oradores introducidos con ostentación en la tribuna de la Asamblea, en este momento sospechosa. Pero reconozcamos nuestra situación con sangre fría. Observad cómo la nación está dividida en tres partidos: los aristócratas, los patriotas y el partido centrista e hipócrita que se denomina ministerial. Los dos primeros no hubieran sido temibles por sí solos, y la libertad se habría consolidado si los intrigantes que se ocultaban bajo la máscara hipócrita del patriotismo no hubieran venido a fundirse entre ellos y el pueblo para establecer un sistema aristócrata homogéneo a sus intereses personales.